confiando en Él por lo que Él es simplemente, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, ¿verdad? Él es grande, fuerte y poderoso, y además santo. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar con la música del cielo. Tú
tenemos que andar buscando en otro lugar nuestra satisfacción espiritual, emocional, física. Jesucristo basta. ¿Sí me escuchan, hermanos? Gloria a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Mejor
gozo. Y en la primera lectura que cantaron, Pedro, la lectura que estuve meditando la semana, de lo personal, aparte de la del mensaje. Entonces, como que me hacía clic, ¿verdad? Y sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pareciera ser que en muchas de las ocasiones no, pues queremos tener el control de la situación, de lo que pasa en nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestros hijos, o padres, o madres, o hermanos. Pero muchas veces esas cosas no están en nuestras manos, están en las manos del Señor. Y su vida está en control de Él. ¿Verdad? Puede ser que sea creyente o no, pero Dios tiene un tiempo, Dios tiene un plan para nosotros, para ellos. Y confío en que, pues a pesar de que a nuestros ojos las cosas no son como debiera, Dios tiene un plan mayor. Sus pensamientos son más altos que los pensamientos, ¿verdad? Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y en ese Dios confiamos, en Dios podemos. Y me gocé mucho con los cantos, muy gozoso. Hasta extraño tocar, pues, cuando uno toca un instrumento, lo que hace cosquilla las manos, y da pena hasta de pasar. Pero me gocé bastante con las alabanzas. Y vamos a abrir la palabra del Señor, Marcos, hermanos, el día de hoy. Hermanos, cuando sean las 4 de la tarde me avisan para ir concluyendo. Me avisan desde allá, desde el día de comiendo, y ya. Marcos capítulo 6, versículo 1. Bueno, es un tema muy bonito que vamos a ver el día de hoy. Ahorita que decía lo de los cantos, yo leía los cantos y cantaban, entonces ustedes también cantaban. Pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos lo que estamos diciendo? Porque, por ejemplo, si ahorita me hablaron los de la tienda que les debo y me dijeran, tú ya no me debes nada, pues brincaría aquí como 2 metros de pura felicidad. Feliz y contento que ya no les debo, porque creo que ya me hablaron y me dijeron que ya no les debo. Pero a veces en nuestra vida leemos cosas, entendemos cosas, pero a veces no las alcanzamos a entender y no las creemos, ¿verdad? Y de eso es un poquito de lo que se trata este tema del día de hoy. Sí, vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de lo que Él hacía en su ir y venir, en su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito en el libro de Marcos. A lo mejor ustedes ya lo conocen a profundidad. Algunos dicen que fue el primer evangelio que se escribió, y de ahí los demás empezaron a escribir: Mateo, después Lucas, el médico, y al último Juan. En estos evangelios, primero los sinópticos y el de Juan aparte. Sí, está enfocado a cristianos, así como tú y como yo, gentiles, que no eran judíos. Si se fijas, es el evangelio más corto, más pequeño, es uno de los evangelios más condensados. No se profundiza mucho en la profecía o en explicarle ahora sí que los temas judíos, como en el caso de Mateo, sino que es un poquito más ligero, pero no quiere decir que no sea palabra de Dios. Significa que es un poquito más condensado. Sí. Se cree que pues la persona que lo escribió fue Juan Marcos, y que fue influenciado por el apóstol Pedro. Ese Marcos que tal vez acompañó ahí al apóstol Pablo, y que después ya no fue, y después se convirtió en un instrumento útil para el evangelio. Tan así que ahora pues estamos basando este mensaje en lo que Dios le inspiró, ¿verdad? Realmente el análisis de este libro no nos vamos a meter ahí, pero hay un detallitos ahí que me gustaron mucho que quisiera compartirles. En este libro, en este evangelio, se habla acerca de 19 milagros, hermanos, ¿sí?, que demuestran el poder sobrenatural de nuestro Señor. 19 milagros en todo el libro, 8 de los cuales, ¿sí?, hablan acerca de la sanidad de las enfermedades, cómo Él tiene el poder sobre las enfermedades. 5 son para demostrar el poder que Él tiene sobre la naturaleza. 4 demuestran la autoridad
sobre los demonios. Y 2, demuestran su conquista sobre la muerte. Si se fijan, íbamos bajando la cantidad, 8, 5, 4 y 2. Pero al final de cuentas, son hechos poderosos de nuestro Señor Jesucristo que están contenidos en este libro. Y porque está pensado en cristianos, personas que han conocido al Señor, que han escuchado del Señor Jesucristo, para que crean que Él es Dios. Nosotros creemos que Él es Dios, amén. ¿Sí? Y que Él tiene el poder para hacer todas estas cosas. No solamente para venir y hacernos nosotros aquí ser gente buena, no, sino que Él tiene poder para hacer las cosas. ¿Sí? Pudiese hablarles y comentarles acerca de cada uno de ellos, por decir unos ejemplos. Sanó a la suegra de Pedro de una enfermedad, sanó leprosos, ciegos, paralíticos, multiplicó los panes en 2 ocasiones, según aquí en este libro, pececitos, panes, 5,000 personas alimentadas, después 4,000, anduvo sobre el mar, calmó la tempestad. Yo te pregunto, ¿este es un Dios que tiene poder? Ese es el Señor que nosotros creemos, en el que yo creo. Pero a veces en mi vida, pues como les comentaba hace rato, parece que no estamos creyendo. Algo pasa en nosotros, ¿sí? Pero yo les comento esto para que ustedes se den cuenta que ese es nuestro Señor, el Dios. Este es el Dios que adoramos, ¿verdad? Como decía el último canto. Y dice en el versículo número 1 de este capítulo número 6, Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Hermanos, era costumbre ir al día de reposo a la sinagoga. Era su costumbre de él, desde todos los judíos, ir a la sinagoga, ir a aprender de la palabra de Dios, como estamos hoy aquí. Habrá quien no lo entienda, ¿verdad? Que vas a la iglesia, que vas al templo el domingo, estudia en tu casa. Pero ese era el lugar designado después de un tiempo para estar ahí, aprender, que aprendieran los niños, como ahorita fueron a su clase, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tenían que estar ahí. Se preparaban desde un día antes en la tarde para que no cocinaran las hermanas, ¿verdad? Preparaban desde antes para estar enfocados en el Señor. Sí, ese era el lugar para buscar el consejo de Dios. Ese era el lugar adecuado para enseñar. Era un mandato de Dios guardar ese día. Era parte de los 10 mandamientos. Debes guardar el día de reposo. Amén. Vemos que ese día Jesús vino de otro lugar y llegó a su tierra y le seguían sus discípulos. Él no llegó solo, hermanos, sino que era acompañado de los que le seguían. Simón Pedro en una ocasión le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo también dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, en Juan 10:27. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso estamos aquí, porque somos sus discípulos, somos seguidores, somos creyentes, somos los del camino, los que buscamos al Señor, los que estamos tras de Él, los que estamos buscando hacer su voluntad. Y Jesús venía con sus discípulos, vino a su tierra. Aquí no dice vino a qué ciudad, pero vino a Nazaret, donde Él creció, al pueblo. Algunos dicen, ¿verdad? Los que viven en la ciudad, es que yo vengo allá del rancho, ¿verdad? Y hablan allá de Zacatecas, algunos de San Luis, unos cuando son aquí en Monterrey dicen, pues venimos allá de Cerralbo, de Galeana. Y Él regresó a su tierra, ¿sí? Sus discípulos caminaban con Él, eran enseñados por Él, daban testimonio de sus obras poderosas, de lo que Él hacía cuando andaban con Él. Creían en Él. No solamente le acompañaban para pasar el rato, sino que creían en Él. Eso eran los discípulos.
los discípulos de Jesús, y le acompañaban, y fue a su casa, fue a su tierra, y ellos iban con él. ¿Sí? Y vimos, les comentaba hace rato que llegaron, ¿no? El día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Fue a la sinagoga, al lugar de reunión, así como nosotros hoy. Y empezó y comenzó a enseñar en la sinagoga en el día de reposo. Era lo correcto, era lo adecuado. Ellos se acercaban a escuchar. De hecho, si recuerdan, el apóstol Pablo en su ministerio primero llegaba a la sinagoga. Cuando la sinagoga pues ya no lo querían ahí, lo echaban para afuera. Y tenía que irse a otro lugar, al río o al Areópago, a donde lo escucharan, para seguir hablando de su Señor Jesucristo. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo hacía lo mismo. Primero iba a la sinagoga. Y en un momento dado también fue echado fuera de la sinagoga. Quería ser aprendido, o le querían, en algún momento le querían matar. Pero en este pasaje, en donde estamos viendo ahorita, ¿sí? Dice, y muchos oyéndole, muchos. No dice pocos, no dice algunos, dice muchos. Muchos es muchos, ¿verdad? Y muchos oyéndole, o sea que estaban atentos a lo que él decía. ¿Sí? Aquí el autor nos hace notar esas palabras. Muchos de aquellas personas que estaban ahí congregadas, de las personas que estaban allí, aparentemente tenían un corazón abierto, dispuesto a escuchar. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, oyéndole se admiraban. Se admiraban. O sea, lo escuchaban, se asombraban, se admiraban, estaban atónitos, se maravillaban. Pero lo que dice ahí es que se sorprendían de lo que decía. Para este tiempo el Señor, estamos hablando tal vez que el Señor ya había hecho milagros, maravillas, señales, ya tenía su fama. Él ya tenía un camino recorrido, ya había recorrido aldeas. Él ya había hecho hechos poderosos, milagros, sanidades en la zona y en otros lugares. Este libro se enfoca mucho en hablar acerca de cuando Jesús caminó por esa región de Galilea. Entonces, pues, ahora sí que llegaba toda esa información, ¿sí? Que hablaba por parábolas, que estaba lleno de sabiduría, mostraba conocimiento. Pero la gente que era de su tierra, que le escuchaba, se admiraba, o sea, no entendían, se asombraban de lo que, al escucharlo hablar. Y pues no se lo callaban, ahora sí que sus corazones no eran bodega. Y lo decían. Y hacían ciertas preguntas que hoy vamos a ver. Dice la palabra del Señor, versículo 2. Todavía no terminamos ahí. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde saca este conocimiento? ¿Cómo ha podido aprender tanto? ¿Quién le ha enseñado todo esto? ¿Cómo ha obtenido esta capacidad? ¿Cómo es que puede hacer estos hechos tan poderosos? Es lo que ellos preguntaban, pero no solamente pensaban, sino que preguntaban. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Se preguntaban entre ellos y lo decían. ¿Cómo es que este hombre puede hacer estas cosas? Podemos ver aquí que hay una tendencia a hacer menos a las personas que las que hemos visto crecer a nuestro lado. Y así las vemos. Es que es el mismo de siempre. Pues es un joven, tal vez ahorita aquí no hay tantos jóvenes. Bueno, de corazón sí. Pero a lo mejor ves un joven que pasa el tiempo y tú puedes pensar, pues si yo lo vi crecer, era un niño y no, normal. ¿Cómo es que ahora está hablando de la palabra? ¿Cómo es que ahora ora y intercede? ¿Cómo es que está haciendo estas cosas? ¿De dónde aprendió tantas cosas? O una vecina tal vez, o alguien que llega nuevo a la iglesia, pasan unos meses y resulta que esa hermana en lo particular ora con tanta fe, con tanto fervor, con tanto deseo, y que tú la ves y que te das cuenta que al final Dios la está utilizando. Y pues si es nueva, va llegando a la iglesia,
Es más, acabo de recibir a Cristo en una campaña que tuvimos. Y a los meses la hermana ora e intercede y se prepara y cree. Y cree lo que dice el canto y Dios es el Dios que adoramos y comparte la palabra y trae folletos aquí en su bolsa y va y visita y da consejo y da palabra de ánimo y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? A veces pasa con las personas que están a nuestro lado, ¿sí? A veces a nuestros ojos vemos a las personas y no entendemos, ¿verdad? Parece que es alguien común, alguien que está a nuestro lado y no le damos valor. No puede ser. O sea, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿verdad? Que una persona ordinaria, no puedo entender que una persona ordinaria no pueda ser utilizada dentro de los propósitos divinos de Dios. Y mucho menos ser dotada de atributos que dependen solo de Dios. Es que aquí tú necesitas tener como unos 30 años en la iglesia para que Dios te use. No es necesario. Dios puede usarte en cualquier momento. El detalle es de que estas personas en su corazón, ellos veían que una persona ordinaria, normal, que creció junto a ellos, pues no le daban valor, no dan crédito, no dan fe, no creían en Él. Y muchas veces así somos con las personas que nos rodean, ¿verdad? A veces no queremos traer a las personas a la iglesia porque pues, si son vecinos, porque pues ahora sí me conocen allá y me van a conocer aquí. Si ando bien allá, pues ando bien aquí, ¿verdad? Pero si ando mal allá, pues van a decir, oye, ¿cómo se porta así? Allá, aquí es uno, allá es otro. Pero muchas veces andamos bien con el Señor y cuando traemos una persona creemos, bueno, pues ya la traje a los pies de Cristo, pero pues no va a cambiar, yo sé que es tal y así. Y resulta que Dios empieza a transformar esa vida, a cambiar esa vida, y resulta que el hermano que va recién llegando, lo invitamos a orar, se acerca a las personas, habla con ellas 2 palabras y las personas salen contentas, alegres, y ora con ellas. ¿Y este hermano qué anda haciendo? ¿Ya se siente el pastor de la iglesia? Y pues, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué le dijo? No, hermana, me dijo que iba a estar orando por mí, que yo confiara en Dios. Y eso me animó. Válgame Dios. Y a veces no creemos eso. Lo vemos como algo ordinario que no puede ser. Estas personas era lo que les estaba pasando. Tenían un corazón duro y no creían que una persona que venía de su misma tierra pudiera hacerlo, aún a sabiendas de que había hecho milagros, había sanado enfermedades, tenía sabiduría y muchas otras cosas más que vamos a seguir viendo. En el versículo 3 dice, y siguen diciendo, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Algo que aquí el escritor sagrado nos hace ver es un poquito cómo era la vida en esos tiempos. ¿Por qué? Por ejemplo, habla de los hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cuántos? 4. ¿El primero era cómo? Muy bien. Sí están poniendo atención. Y dice que estaban ahí sus hermanos. Y también habla de sus hermanas. En una vida común, allá en el rancho, allá en el pueblo, pues las chicas a cierta edad, ¿qué pasa? Pues se comprometen y se casan. Y tienen, pues bebés, hijos. Entonces, ellos aclaran esta situación. Que no están aquí sus hermanas entre nosotros. No son familiares de tal y tal. Aquí viven ellas entre nosotros, son como nosotros. Y aquí están sus hermanos, personas normales. Él es un carpintero. Yo le mandé a arreglar una mesa la vez pasada, 2 sillas. Me arregló el techo, una yunta para los bueyes, la rueda de la carreta. Una persona normal.
común. Sí, pero aquí lo que vemos es de que pues también conocen a su mamá, le conocieron en su juventud, en su niñez, sabían cómo había sido, cómo a lo mejor era travieso. Me imagino que el Señor Jesús era inquieto también, como todos los niños son inquietos. Para uno, el niño más inquieto del mundo es el hijo de uno. Casi queremos que esté así como un robot, sentado, parado, que no se mueva. Si no va llegando a la casa, me lo ajusticio. Y ves a los demás niños, pues moverse, es normal, los niños se mueven, pero el de nosotros tiene que ser perfecto. O al revés, ¿no? Lo dejamos ser y ya no le digas nada porque es mi hijo. Pero ellos lo vieron crecer, estuvieron con ellos, conocieron a sus hermanos, a sus hermanas. ¿Sí? Aquí lo que vemos es un corazón duro, endurecido. El mismo Señor dijo: tenéis ojos y no veis, y teniendo oídos no oís. No oís. Y muchas veces somos nosotros. Tenemos el corazón un poquito duro. Ojalá que no seamos nosotros, ¿sí? Pero aún el mismo Señor lo dice en Marcos 8:17. Aún tenéis el corazón ¿qué? Endurecido. Dice: aún tenéis endurecido vuestro corazón. Se lo dice a sus discípulos. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Ciertamente no creían en Él como el enviado de Dios. No creían en Él. No creían en Él. Es cuando nos acercamos a las personas y no creen en Dios. No creen en Él. No creen en Jesús. Pueden decir que sí, van y hacen y cualquier cosa religiosa, pero no creen en Él. Nosotros creemos en Él. ¿Tú crees en Él? Yo creo en Él. Yo creo en Él. ¿Sí? Y aún sabiendas que el Señor decía en Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor también decía, Jesús les dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero encontramos que ellos no creían. Ellos no tenían fe en Él, sino que se escandalizaban literalmente. En el original dice que se tropezaban, que no creían en Él. La Nueva Traducción Viviente de Marcos 6:3 dice: se sentían profundamente ofendidos, ¿sí? Y se negaron a creer en Él. Lo voy a repetir otra vez. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. ¿Qué dice? La Nueva Traducción Viviente. No creían en Él. Y aquí lo vemos, todo lo que se preguntaban. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanos con nosotros? Y se escandalizaban de Él. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vemos que a Dios no le agrada un corazón así, un corazón incrédulo. ¿Sí? Que Dios nos permita ver en los demás que Dios también puede usarlos y que Dios también puede usarte. ¿Sí? Es que yo ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé cómo es la hermana. Tú déjala así. Así empieza y luego ya lo deja de lado. Sí, ya sé cómo es el hermano, bien efusivo, y después ya se calma. Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón pues no malo, sino que podamos ver lo que Dios hace a través de su gracia y que Dios puede hacer con los demás, también puede hacer su propósito para que anden en las obras que tiene preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo. Él preparó esas obras solamente para los que predican. Pues no. Para los que dan estudio, escuela dominical, tampoco. Para los que tienen un cargo en la iglesia, para los que hacen el aseo, es para todos. Entonces tenemos que creer que Dios puede usar a cada uno en su lugar, a cada uno en su caminar, a cada uno en su tiempo. No podemos decir: es que soy niño o es que soy joven y Dios no me va a usar.
porque no es así. Dios puede usar al que sea, Dios puede usar un niño. Papá a menudo nos cuenta y nos platica que yo se los comenté la vez pasada, nosotros empezamos a ir a Iglesia Bautista Jezreel hace ya muchos veranos atrás, y de niños, y yo le decía a papá, bueno, ¿cómo veniste a Cristo, papá? Porque él empezó, pues mamá nos llevó, mi abuelita nos llevó a la iglesia, al templo, y allí pues empezamos a ir a la escuela bíblica, ¿verdad? A la escuelita dominical, a los párvulos, y papá se quedaba en la casa y le llegaban aquellas personas que te tocan la puerta y te ofrecen una revista, y ahí se quedaba ahí platicando y estudiando con ellos. Entonces le decía, papá, entonces ¿cómo le hiciste para dejar eso, para venirte para acá? Pues es que ustedes son los que me trajeron. Papá, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Papá, ¿por qué tú no nos acompañas? ¿Por qué vamos nosotros solos y tú no vienes con nosotros? Y pues ustedes son los que me estiraron a la iglesia. Entonces, porque eres un niño, no pienses que no tienes la capacidad. Y eso es un niño, cuanto no más un joven en una preparatoria o en una secundaria, cuanto no más un joven universitario, o jóvenes profesionistas, o amas de casa, cuando son usados por el Señor. Cuando creen que Dios puede ser una persona ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios puede usarte a ti, hermano, hermana. Solo tienes que creer que Dios lo puede hacer, porque Él ya preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no dice que nada más los líderes de la iglesia, los santos que vienen a la iglesia, ¿verdad? Tienen aureola. Y bueno, cuando entran al culto se la quitan y la guardan, ¿verdad? Para que no apantallar a los otros hermanos. No, hermanos, todos somos así como Jesús. Nos conocemos, sabemos que estamos aquí, no importa la edad que tú tengas. En una ocasión fui a visitar un primo y empecé a hablar con él. Mi esposa me acompañó en esa ocasión y empezó, no, mira, acércate a la iglesia, había alejado de la iglesia, mira, acércate, así, habla ya. Y me dice, es que tú ya hablas como mi abuelita, porque mi abuelita no aprovechaba oportunidad y luego te quería traer los pies de Cristo, rápido. No de que mira, sería, no, tú necesitas a Jesús, vente. Entonces ya empiezas a hablar como mi abuelita y como que en ese tiempo me causó gracia, pero pues es que hay que buscar todas esas oportunidades. Porque pues hay que sazonar nuestra vida con esa sal, ¿verdad? Oye, sí que los Tigres perdieron y que los Rayados también perdieron, pero mi Señor nunca pierde. Y ahí te metes, ¿verdad? O bueno, si son de beisboleros, pues los Sultanes perdieron, ¿verdad? Porque no voy a decir quién gana, pero mi Señor nunca pierde. Entonces tenemos que ver en los demás que Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene un propósito para tu vida. Mas Jesús les decía en el versículo número 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vemos que aquí que el Señor responde nuestras inquietudes y las inquietudes de ellos, aunque no creían en ellos, sino que les responde, porque ellos preguntaron, mas Jesús les decía, o sea, contestaba, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. El Señor Dios había prometido que Él iba a enviar a un profeta, igual que Moisés, Deuteronomio 18:15. Es más, le preguntó Él a sus discípulos, ¿y la gente qué dice de mí? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Pues el último de los profetas. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, el profeta llorón. Pero él decía que como profeta él iba a ser despreciado, iba a ser sin honra en su propia tierra. Es más, él cuando se acercaba decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. El detalle es el profeta, ¿sí? Hay muchas historias de profetas a través de la Biblia. Hay muchas que me gustan a mí en lo particular. No recuerdo ahorita exactamente dónde viene la cita, pero me gusta aquel profeta que le dicen, ve a ungir a este rey, a Jehú creo, y llegas con él y le hablas y lo vas y lo unges y sales como de rayo, no te detengas. Y así fue con Jehú, preguntó, estaban todos los príncipes y él le preguntó, ¿con quién vienes? Contigo, príncipe.
Y fue y le habló y lo ungió y después lo hicieron rey. Pusieron sus mantos en el piso y en señal de sumisión a él. También recuerdo el otro profeta que se le dijo: ve, da esta palabra y te regresas por donde viniste, agarras otro camino, pero no te pares con nadie. Y otro profeta anciano dice que lo engañó. Me gusta la historia de los profetas, pero los profetas llevaban un mensaje de Dios, hablaban acerca de lo que Dios les decía. Y a muchos no les gustaban los profetas, ¿verdad? Porque muchas veces denunciaban el pecado del pueblo, ¿sí? Y Dios les decía: regresa al redil, regrésate al camino, a la senda antigua. Y pues, ¿qué creen? Pues no querían y los mataban, ¿sí? O venía a avisar acerca de algún juicio que venía por el pecado cometido y a veces tampoco no le creían. Pensaban que estaban diciendo mentira, no me desean cosas buenas los profetas, y no se les quería. ¿Sí? Nosotros recordamos mucho los profetas. Yo sé que aquí te lo saben de memoria todos los profetas que hay, ¿verdad? Pero díganme alguno. Jeremías, yo dije uno. Los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Los profetas mayores. Ahora los profetas menores: Oseas, Amós, sin ver el índice, hermanos, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Ageo, Oseas, Miqueas, Nahum. El de la ballena, ¿cómo se llama? Jonás, muy bien. No dice que era ballena, yo estoy inventando, hermanos. Dice que era un gran pez. No vayan a agarrarlo como en arameo y lo escriben al lado de la... El hermano dijo que Pablo se cayó del caballo y ahí lo voy a apuntar, ¿verdad? No es así. Pues eran profetas, no tuvieron una vida fácil, pero fueron enviados por el Señor, ¿sí? Aquí algo interesante es de que nuestro Señor Jesucristo ya había ido a su tierra, porque pues Él andaba de un lugar a otro, y lo vemos en Lucas capítulo 4 del 16 al 30, parece que es un pasaje ahí paralelo, pero algunos comentan que este pasaje donde Él dijo: esta profecía se ha cumplido delante de ustedes, y pues ahí casi lo querían matar, porque Él se decía decía Él de sí mismo que Él era Dios. Sí, entonces ellos seguían sin creer, ¿sí? Sí, vemos que su familia pues no le creía. Unos capitulitos antes, en el capítulo 3, versículo 31, vinieron su mamá y sus hermanos, dice su madre y sus hermanos, y mandaron hablarle, pero él les contestó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué interesante. El apóstol, aquí el escritor sagrado nos lo pone un poquito antes de llegar aquí, ese suceso donde ellos van a buscarle y él le dice a la gente con la que están: ustedes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas, porque ustedes hacen la voluntad de mi Padre. Qué interesante y qué hermoso que el Señor nos considere a nosotros su madre, sus hermanos y sus hermanas, y que nos tome en cuenta, porque cuando viene un hermano a la casa, pues casi ponemos, cuando los hermanos son de lejos o son foráneos y pues quieren que se queden en tu casa y les pones la mesa y los atiendes y te desvives, ¿verdad? O cuando viene mamá, o si es foránea o tú eres foráneo y vas, y un gran amor. Pero aquí dice que porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice el versículo número 5 de capítulo 6: y no pudo hacer allí ningún milagro. En el original es la palabra dunamis, ¿sí? O hecho poderoso,
¿sí? No pudo hacer ahí ningún milagro. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios y que es galardonador. Oh, hermano, aquí ya se saben todo. Pero sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Porque Dios se mueve a través de nuestra fe. Aunque Él no está limitado, hermanos. Dios es todopoderoso. Ahorita hablando con uno de mis hijos, cuando veníamos en el carro, me gusta hacerles ciertas preguntas y muchas veces los niños tienen esa apertura que nosotros hemos estado cerrando, porque el Señor dice, crean como los niños, ¿verdad? Y yo les platicaba, hablábamos acerca de los relojes de sol. ¿Y quién conoce los relojes de sol? No es porque se cargan con el sol, ¿verdad? Son los relojes que están así con la luz solar. Y les preguntan, ¿cómo funciona? No, pues les da el sol, ahí hay un palito o una vara, y que a través de que se va moviendo el sol, pues va cambiando el ángulo de la sombra y nos va mostrando la hora en la que estamos del día. ¿Sí? No trabajan con pilas ni nada de eso. Entonces yo les decía, muy bien, ¿y cómo le harías para regresar la hora? Me dice, no, pues movería el reloj y le pondría los números al revés y así para que la hora se fuera atrás. O sea, yo voy a decir a la primera, no se puede. Pero él pensando, dice, lo volteo los números y que vaya cambiando los números al revés. Yo, mira, nunca lo había pensado. No pienso como niño. Pero yo le decía a mi hijo, a mis hijos y a mi esposa, no sé cómo lo hizo el Señor, pero Él regresó la sombra. No sé si detuvo la tierra, si la paró tantito, nos quedamos colgados ahí, no sé. Pero la Biblia dice que se regresó y yo creo que se detuvo ahí y se regresó. Porque la Biblia lo dice y la Biblia es verdad. ¿Cómo? No sé, ¿verdad? Entonces creo lo que dice la Biblia. A veces no lo entiendo, no lo llego a entender. Pero Dios lo dice. Y si el Señor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, yo creo eso. Que soy justificado por fe. ¿Cómo le hace el Señor si yo soy igual de pecador? Bueno, pues Él con su sangre preciosa me cubre, o nos cubre. Y Él dice, y tengo que creer, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y pues yo también era uno de esos. Pero hemos creído y hemos sido hechos cercanos a nuestro Señor. Vemos ahí dentro de los milagros, y les decía que Dios se mueve con fe, Marcos 5:34, un poquito atrás. Y vemos cómo nos habla, esto es lo que les decía al principio, de los 19 milagros o 19 hechos poderosos que están en este libro. Hay algunos previos, ahí en el 5:34, una mujer con flujo de sangre. Jesús iba caminando, caminando con Jairo, el principal de la sinagoga, donde él estaba, porque su hija estaba muy enferma. Y una mujer le tocó, ¿verdad? Y tenía flujo. Y ella creyó. Y el 5:36 dice, pero Jesús luego lo oyó lo que... Mira, estoy brincando al otro, dice es el 34. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Su fe le hizo salva. Y lo mismo vemos con este Jairo, que era lo que estaba adelantándome ahorita. Vinieron a decirle, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro. Ya no lo preocupes. Ya no lo preocupes, tu hija ya murió. Pero él escuchando esto, ¿sí? En el versículo 36, Marcos 5, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree solamente. Vemos cómo vienen todos estos milagros, toda esta fe en acción. Y llegamos a un punto en donde, de contraste, que ya no hay fe, que no creen en lo que el Señor puede hacer. Ellos creyeron, cree solamente. Y aquel fue, ve tu hija, y bueno, de hecho llegan y
y ella había muerto, ¿verdad? Y le dice, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la levantó. Y no lo creían. Por eso digo que había un contraste, caso contrario con este pueblo. Sí, no se pudieron hacer milagros por la falta de fe, ya que ellos eran incrédulos. No creían. ¿Sí? Solo menciona aquí que solo unas pocas sanidades y poniendo las manos sobre ellos. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que dice Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, estoy hablando de otro pasaje, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto no pasó acá. Acá se agolpaban, llevaban a los enfermos, llevaban ahí a los, como le dice la Biblia, lunáticos, aquí están, sánalos, y los sanaba. Y acá no pasó así. No le creían. No entiendo. No creían. Y Marcos pone de relieve que sanó a unos pocos. Primero dijo que eran muchos oyéndole. Y ahora dice que solo unos pocos. De hecho dijo, ni un milagro. Y salvo que sanó a unos pocos enfermos. A unos pocos enfermos. Meditando sobre esto la semana, y Señor, no permitas que yo sea así, de un corazón duro, incrédulo. Sí, porque el Señor le pido, ¿quieres que cuando me toca que me invitan a algún lugar, háblame a mí primero, Señor? Háblame a mí primero, pero dame la palabra para tu iglesia. No seas incrédulo, cree lo que digo. Y a veces llega a nuestra vida y puedes decir, es que los hermanos que predican o los líderes, ellos su fe es inamovible, es una roca. Claro que creemos. A veces llega a nuestra vida fe. Hasta los discípulos decían, Señor, ayuda a nuestra fe. Al otro dijo, ¿crees solamente? Sí, ayuda a mi incredulidad. Estoy batallando, veo las cosas complicadas en mi vida, en mi familia, en el trabajo, en la escuela. Los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Sí, a veces no hacemos las cosas porque pues el Señor nos dijo, si su fe fuera como el granito de mostaza, ¿verdad? Hasta hay una canción, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y es la semillita más pequeña. Pero si tuvieras esa fe, hombre, le dirías a esa montaña que se plantara en el mar y se movería. Y a veces no nos movemos porque no tenemos fe. Como ahorita les decía, si vinieran y me hablaran, oye, ya no me debes nada, pues hasta brincaba de alegría, yo pago toda la comida. Pero no creemos que el Señor pueda hacer las cosas. Sí lo leemos, se nos dice, pero no lo creemos. No lo creemos. Pensamos que el Señor no lo va a poder hacer, que el Señor no tiene la capacidad, que el Señor no tiene el poder, que el Señor, más, ni siquiera está pensando en mi problema personal, mi problema físico, mi problema sentimental o emocional. No, hermanos, el Señor está pensando en ti y en mí. Y Él está al pendiente de ese detalle, eso que está en tu mente, eso que está en tu corazón, eso que está en tu cuerpo físico, eso que está pasando con tu hija, con tu hijo, con tu mamá, tu papá. Él sabe. Él sabe que a lo mejor tú ya en tus manos no puedes arreglar las cosas, pero Él sabe que Él sí las puede arreglar. Él puede inclinar el corazón de los reyes, ¿verdad? Y hacerlo a balanza hacia un lado y modificar la situación en la que tú te encuentras. Él puede hacerlo. A veces no lo hace. Y eso es lo que a veces choca con nosotros. Porque no traemos el mismo timing, dicen algunos. No tenemos el mismo tiempo y queremos las cosas ya, ahorita, para ayer. Y el Señor no trabaja así, porque el Señor está más interesado en trabajar en mi vida, en hacerme a la imagen de su Hijo. Y Él está utilizando eso que está pasando a tu alrededor para irnos formando. Ayer en la mañana me puse a lavar el carro y saqué los tapetes
Y pues yo los veía y dije, es que estos tapetes están muy sucios. Son de plástico, no los de alfombra, porque no tiene alfombra. Y pues yo agarré el cepillito, jabón, y le metí brazo, hermano. Una buena cepillada. Pues, ¿qué creen? No se les quitaba la mugre. Y lo volví a voltear, a lo mejor es del otro lado. ¿Y qué creen? No se les quitaba la mugre. Y lo volví a voltear y le volví a tallar. Y lo volví a voltear y lo volví a tallar. Hasta un punto en el que llegué y, oye, ya se ven transparentes. Ya se les quitó la mugre. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? El Señor nos talla por un lado y ya quedó, y nos voltea y nos da por el otro lado. Porque sigue trabajando con nosotros. Sigue trabajando, no porque tenemos mucho tiempo en el Señor ya no sigue trabajando en nosotros. Él sigue trabajando en ti. Él sigue trabajando en mí. Para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos creyentes, somos personas que creemos en Él. Pero Él sigue trabajando en nosotros. A lo mejor tú no lo ves y lo ves todo con cara de problema y situación difícil y Dios ya se olvidó de mí y ya nadie me quiere. Y resulta que no, que Dios está muy atento a lo que tú estás reaccionando, a cómo tú estás contestando, a cómo tú te estás sintiendo, porque Él está viendo si verdaderamente tu vida está siendo un reflejo de su palabra. Y no estés con esa vieja frase, yo soy así, así nací y así soy, así me moriré. No, sino que Él sigue cambiando nuestra vida, transformándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia. Y todavía. ¿O vamos a decir que somos perfectos? No, no lo somos. A lo mejor como el apóstol Pablo, prosigo a la meta, yo sigo cambiando. Oye, es que estoy joven y yo todavía soy muy impetuoso y no pienso bien las cosas. Bueno, pues empieza a pensarlas. Oye, es que yo tomo una decisión y después le pregunto a Dios que me bendiga lo que decidí. No, primero le pregunto a Dios qué hago y en base a eso decido. No, pues es que Dios se tarda mucho en contestarme. Pues porque es que no, hermano. O espérate, o tengo algo mejor preparado para ti. Dice la palabra del Señor, versículo 6 del capítulo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, asombrado. Aquí el escritor sagrado nos muestra una cara de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa con estas personas? Qué incrédulos. A lo mejor ahí el apóstol Pedro que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven. Y puso un pie y puso el otro en el agua. Y los demás que dijeron, no, yo no me salgo de la barca. Pero él puso el pie afuera y el otro y caminó y se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya estabas afuera. Y a veces eso viene a nuestra vida. ¿Sí? Estaba asombrado de la incredulidad. Pero el Señor se ha asombrado no solamente por esta incredulidad. Por ejemplo, con el centurión, ¿verdad? Que le dijo, quiero que vayas a sanar. Se le acercó un centurión le dijo, quiero que por favor vos vayas a ver a esta persona en mi casa. Y él le dijo, sí, voy. Y le dijo, no, mejor tú da la orden, porque yo tengo personal a mi cargo que yo les digo que vayan y hacen, que vayan y hagan, y ellos lo hacen. Y el Señor, ¿qué dijo? Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe en un centurión. O sea, Jesús encontró esa fe entre los gentiles. ¿Sí? Y lo que les decía, aún los discípulos orando con él decían, Señor, aumentanos la fe. En Juan 6:28 al 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús lo responde, no yo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
En eso tenemos que ocuparnos. ¿Sí? También debemos usar nuestra armadura, ¿verdad? O nuestra arma defensiva, que es la fe. Porque estamos hablando en un contraste, la incredulidad y la fe. ¿Sí? Efesios 6:16, la armadura de Dios, no es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la fe. La incredulidad que ellos tenían era asombrosa para el Señor. Decía, ¿cómo? Esta gente tan incrédula, ¿cómo tienen ese corazón tan duro y tan cerrado, tan negro? No le daban valor, no creían en alguien que habían conocido. No seamos así como esas personas. Pero el Señor no se detuvo ahí, Él siguió su ministerio, ¿sí? Y recorría las aldeas alrededor enseñando, ¿sí? Visitando a todos los que de Él necesitaban. Él cumplió su misión, ¿sí? Lo que decía la palabra Juan 6:45 en referencia a Isaías 54:13. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que en conclusión podremos decir que nuestro Señor quiere que tengamos fe y que nos movamos en ella y no en incredulidad. Que tengamos corazones sensibles al mover de Dios, ya que Él sigue obrando en nosotros y a nuestro alrededor. Tengamos esa sensibilidad de saber cuando Dios está usando a una persona o cuando Dios también nos está usando. ¿Sí? Aceptemos que hay gente ordinaria, ¿sí?, entre nosotros que Dios quiere usar, y debemos confiar en que es parte del plan de Dios para sus vidas. Así que encomendémonos a nuestro Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que en todo momento Él está al pendiente de nosotros. Hagamos una oración. Bendito Señor, gracias por su palabra. Hemos creído, Señor, a su anuncio. Sabemos que usted tiene un plan maravilloso para nosotros. Confiamos en que usted se irá revelando a través de su palabra qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y cómo debemos de ser y cómo debemos de proceder. Bendiga a su iglesia, siga tocando, Señor, a aquellos que nos escuchan en línea y a los que estamos aquí, Señor, siga llenándonos de su gozo, auméntenos la fe y que podamos seguir caminando siendo agradables delante suyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. Los hijos de luz.